Pregúntale al ingeniero Reyes cómo lo vas a conectar, pregúntale. Sí. Ya.
Muy buenos días con todos y todas. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Rosa María Alcaiguamán, oficial regional de programa de la Cooperación Internacional Suiza. Y les doy la cordial bienvenida al webinar Sin agua todo se detiene. El impacto más crítico de un sismo de gran magnitud, organizado por la Cooperación Internacional Suiza COSUDE y la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. Antes de iniciar el webinar, me voy a permitir compartir con ustedes la agenda que tenemos para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos una serie de bloques que vamos a compartir con ustedes. Tenemos un bloque de saludos de bienvenida a cargo de los organizadores del webinar, la Cámara de Comercio Suiza en el Perú y la Cooperación Internacional Suiza COSUDE, seguido por un bloque de presentaciones temáticas para entender básicamente cuál es el riesgo sísmico en Lima y Callao y el impacto en el sistema de agua y saneamiento. Luego contaremos con un panel de diálogo con representantes tanto del sector público, el operador de agua y saneamiento de Lima y la sociedad civil, enfocado básicamente para tratar temas de preparación y articulación con diferentes actores. Finalmente, contaremos con un espacio de preguntas y respuestas vía chat, donde cada uno de ustedes va a poder participar junto con nosotros y preguntar a cada uno de nuestros panelistas sus principales inquietudes sobre la temática del día de hoy. Y finalmente concluiremos con un bloque de mensajes claves y próximos pasos, dándoles a ustedes nuestras principales conclusiones de este webinar y obviamente qué sigue después de este espacio. Ahora sí, para iniciar formalmente con este webinar, voy a dar la palabra a Marilor Cretas, quien es la directora de la Cooperación Internacional COSUDE desde el Hub Regional de Lima, y luego a Pierina Gramonte, subgerente general de la Cámara de Comercio Suiza. Entonces, adelante, Marilor, con tus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Rosa María, y muy buenos días a todos los participantes en línea. Nos alegra ver que se están juntando ya con un número que va aumentando. Esperamos en los próximos minutos. Hemos recibido bastante interés y inscripciones y vemos que es un tema relevante. Entonces, un cordial saludo desde la Embajada de Suiza aquí en el Perú y en particular desde el Hub regional de la cooperación. Desde ese hub estamos trabajando diferentes temas y justamente dos de nuestros temas prioritarios tienen que ver con el webinar de hoy. Se trata de la gestión de riesgo de desastre y también el tema del agua. Además, trabajamos en la temática de cambio climático y medio ambiente. En la gestión de riesgo de desastre, uno de los objetivos centrales es claramente fortalecer las capacidades de los países y de sus instituciones para una mejor preparación ante desastres. Somos conscientes que un terremoto de gran magnitud en Lima y Callao afectará gravemente la infraestructura de agua y saneamiento, impactando toda la población. Y para gestionar ese desastre de manera efectiva se requiere un nivel alto de preparación de todos los actores, ¿no? De las instituciones públicas en sus tres niveles de gobierno, pero además también del sector empresarial, de la sociedad civil y también de la cooperación internacional. Entonces, ese webinar creo que por primera vez estamos tratando de abrir la discusión hacia el sector más empresarial y estamos dando inicio a un proceso innovador, estratégico, para justamente impulsar una colaboración técnica, logística y financiera entre el Estado y el sector empresarial, con el fin de avanzar desde un enfoque reactivo hacia una preparación técnica y planificado. Para ello, son prioritarios esencialmente dos aspectos. Primero, es importante identificar y cerrar las brechas técnicas, logísticas, financieras
críticas que condicionan la continuidad y el acceso al servicio de agua en escenarios de desastres. Y segundo, es clave consolidar mecanismos de coordinación que aseguren la alineación de planes, protocolos y permiten una respuesta eficaz, oportuna y obviamente con un foco bien específico en las poblaciones más vulnerables. Entonces, en ese contexto, le damos la bienvenida en ese webinar y aprovecho para agradecer en particular a la Cámara de Comercio de Suiza en el Perú para coorganizar, así como a todos los expositores, a los panelistas por compartir sus experiencias y aportar a un diálogo de alto valor con nuestro público asistente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilor, por tus palabras y por destacar el compromiso que tiene la cooperación suiza con el tema de preparación, con el enfoque de gestión de riesgos de desastres y sobre todo encontrar estos espacios con el sector empresarial. Muchas gracias. A continuación, Pierina, en representación de la Cámara de Comercio Suiza, por favor, tus palabras. Muchísimas gracias, Rosa María. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia e interés en este importante webinar. Nosotros quisiéramos agradecer a la Embajada de Suiza a través del Hub Regional de la Cooperación Suiza COSUDE y a todos los expertos que hoy tendremos el honor de escuchar, quienes nos brindarán información de primera mano. Nosotros como Cámara estamos comprometidos a seguir generando espacios de alto valor que promuevan el intercambio de conocimiento, la articulación público-privada y el desarrollo sostenible. Reafirmamos así nuestro vínculo estratégico entre Perú y Suiza, una relación basada en la confianza, la cooperación técnica y la construcción conjunta de soluciones con impacto real para ambos países. Sin más, por favor, bienvenidos y esperemos que disfruten de este webinar. Gracias. Muchas gracias, Pierina, por tus palabras y también por acompañarnos a impulsar este diálogo con el sector empresarial. Muy bien, entonces, antes de entrar con el bloque temático, me gustaría nuevamente compartir con ustedes el objetivo de este webinar. El objetivo de este webinar es sensibilizar, informar a representantes tanto del sector empresarial, básicamente, sobre la importancia de estar preparados, sobre todo ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud como se puede presentar en Lima y Callao, que es del 8.8. Para ello, tenemos un bloque temático con el cual contaremos con la presencia de dos grandes y reconocidos expositores y profesionales que tienen experiencia en esta temática, que es el doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, quien nos ayudará a comprender el escenario de un sismo de gran magnitud, su probabilidad y sus principales implicancias para Lima y Callao. También nos acompañará Luis Acosta, director del proyecto Agua en Emergencias, quien nos explicará qué implica este escenario desde la perspectiva de la preparación, la respuesta y la continuidad de los servicios. Muy bien, sin más, le doy la palabra al doctor Tavera. Por favor, doctor Tavera, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias también por la cordial invitación. Espero en estos minutos que nos están cediendo pues poder compartir todo lo que nosotros como desde la parte de la ciencia podríamos compartir con todos ustedes. Solamente por favor si me indican si están viendo la pantalla para poder empezar. Ya vemos la pantalla. Muy bien, gracias. Perfecto. Bien, este tema de escenario de riesgo sísmico en Lima y el Callao, bueno, yo creo que es un tema que hemos estado discutiendo en muchas reuniones técnicas de una u otra manera, ¿no? Y al final siempre tenemos, lo que hacemos ciencia, siempre tenemos la esperanza de que la semilla que estamos sembrando con el conocimiento científico sirva realmente para poder prepararse con responsabilidad. Un país que no está preparado, evidentemente, siempre va a ser afectado por estos fenómenos naturales que son muy recurrentes en el tiempo. Y en el caso de los sismos, queda muy claro que el sismo es un fenómeno natural, no es un peligro natural, es un fenómeno natural
que en segundos puede destruir todo lo que el hombre ha construido en décadas. Creo que este mensaje es claro, bastante preciso y nos tiene que llevar a todos nosotros a la reflexión. ¿Y por qué ocurren los sismos? O sea, ¿cuál es la idea de que históricamente han venido ocurriendo sismos? ¿Cómo es que nos ha encontrado a nosotros cada vez que estos eventos sísmicos han ocurrido? Y lo que uno aprende en el pasado es, de lo que ha ocurrido en el pasado, es de que no importa dónde ocurra el sismo, Turquía, Ecuador, Haití, Perú, siempre el escenario que nos deja el sismo es el mismo. No cambia. Casas destruidas, personas afectadas, el escenario es el mismo. Es como una obra de teatro que simplemente cambia de escenario y cambia de actores, pero el resultado siempre es el mismo. Entonces, evidentemente aquí en estas imágenes podemos entender, comprender que si no deseamos que una ciudad sea destruida por el sacudimiento del suelo producto de un sismo y las personas no sean afectadas, tenemos que construir cada vez mejor. Esa es la única manera de sobrevivir a un sismo. Buenas construcciones que soporten los niveles de sacudimiento del suelo. Pero evidentemente en gran parte de las ciudades del mundo no se cumple esta regla y siempre vamos a estar repitiendo por muchísimas décadas más las mismas historias después que ocurre un evento sísmico. Y estos eventos sísmicos ocurren porque ya todos comprendemos de que nuestro planeta está en continuo movimiento. Vivimos en un país dinámico. Las placas tectónicas se vienen movilizando desde hace más de 240 millones de años, como vemos en la figura del lado derecho, y en el izquierdo vemos la Tierra girando alrededor de su eje desde hace más de 5.000 millones de años. Vivimos en un planeta dinámico, por lo tanto, siempre vamos a estar sujetos a cambios en la superficie, y estos cambios van a estar dados por la ocurrencia de sismos, la ocurrencia de deslizamientos, lluvias extremas, tsunamis, cambio climático, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, erupciones volcánicas. Eso siempre va a ocurrir sobre nuestra superficie. Y en el caso específico de América del Sur o del Perú, ahí podemos ver en la imagen unos círculos que están dando vueltas en la parte inferior. Esos son el material del manto que se viene movilizando a diferentes velocidades y genera lo que nosotros llamamos corrientes de convección. Hay un flujo que sale de manera vertical hacia arriba, que ustedes lo ven con esa flecha roja que se va hacia arriba. Prácticamente ese flujo vertical apertura el fondo oceánico, abre el fondo oceánico y hacia la derecha moviliza lo que todos ya conocemos con la placa tectónica de Nazca. La placa oceánica de Nazca se mueve a la derecha, colisiona con la placa continental que va de izquierda a derecha y de esa colisión se forma una superficie de contacto, una superficie de roce, una superficie de fricción. Y toda la actividad sísmica que se produce en nuestro país se debe al proceso de colisión de estas dos placas, choque de estas dos placas. Toda la deformación de nuestro suelo continental se debe a la colisión de estas dos placas, a la convergencia de estas dos placas. Aquí quiero tomar un punto, unos segundos. Imaginémonos nosotros que hace millones de años, nuestro continente, el Perú, era completamente plano, como vemos en la parte derecha, plano. No había ninguna cordillera, no había nada, todo era plano. Cuando las dos placas colisionan frontalmente, la respuesta a esa colisión, a ese choque, es el levantamiento de la zona costera del Perú. La zona costera comienza a plegarse, a arrugarse y se comienza a levantar y hoy en día la conocemos, todo este levantamiento lo conocemos como la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se levanta, se fisura, se raja en palabras sencillas, forma las quebradas, forma los cañones. Por el otro lado, el Océano Pacífico recibe los rayos del sol, el agua se evapora hasta cierta altura, forma las nubes porque se condensa, los vientos llevan las nubes hacia el lado derecho y cuando están pasando por la cordillera las atrapa y cuando las atrapa forma los glaciares, forma los nevados. Cuando el nevado del glaciar se derrite, comienza a formar las lagunas. Cuando las lagunas llenan su caudal, forman los ríos, se generan las lluvias. Es decir, que todo el tema de la presencia de los glaciares que dan origen al agua, las lluvias que dan origen al agua, se debe única y exclusivamente a la presencia de la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes existe solamente gracias a la ocurrencia de sismos que plegó, que deformó el continente. Entonces, en el lema de esta reunión, sin agua todo se detiene, yo diría, sin sismos tampoco habría agua. Entonces, hay que entender el ciclo para lograr darle la importancia
al agua, darle la importancia a todos estos procesos, fenómenos naturales que se generan como parte de la evolución de nuestro planeta, del planeta Tierra. Dicho esto, si los sismos ocurren por esta colisión de placas, entonces en el caso nuestro, los sismos más grandes históricamente donde se han producido, como podemos ver en la imagen, la gran cantidad desde los últimos 500 años, en la parte izquierda, cada barra vertical me está diciendo un evento sísmico del pasado. Y podemos ver de que tenemos una historia bastante grande de grandes eventos que han afectado nuestra zona costera o han afectado nuestro país. Si vemos en el sur hay más barras verticales, significa que hay más sismos. En la parte centro también hay más sismos y en la parte norte no hay muchos sismos. En los últimos 500 años no ha habido mucha actividad sísmica. Pero hace un momento he mencionado que los sismos tienen relación con la cordillera. Todos sabemos que en el sur del Perú la cordillera es más ancha, más alta, hay nevados. En la zona central del Perú hay nevados, ¿no? Entonces, hay bastante deformación que da origen a estos sismos. En el norte la cordillera es menos altura, más angosta, no hay nevados. Por lo tanto, la deformación es menor y por eso no tenemos sismos en la parte norte del Perú. Entonces, una recomendación, esta figura lo que me dice es, si en el norte no hay sismos, tengo que irme a vivir al norte, porque si me quedo en el centro y en el sur, vamos a seguir teniendo sismos toda la vida. Si vemos la actividad sísmica de hoy en día, en este mapa del lado derecho, nos damos cuenta que hay puntos rojos, verdes y azules en este mapa sísmico de los últimos 60 años, y logramos comprender que realmente en el Perú no existe una sola área urbana que históricamente no haya sido afectada por un sismo. En todo el territorio peruano ocurren sismos, ¿no? Somos un país sísmico, somos un país dinámico. En ese concepto, si uno se pregunta dónde va a ocurrir el próximo sismo, miramos el mapa, nos damos cuenta que los sismos ocurren en todo el país, entonces la respuesta es sencilla. En cualquier punto del Perú va a ocurrir el próximo sismo. ¿Cuándo? Solo hay que esperar nada más. Dicho esto, la actividad sísmica que se genera en nuestro país, los grandes sismos, tienen origen, como les he mencionado, en el proceso de colisión de las dos placas, la superior izquierdo. La placa de Nazca colisiona con la placa continental de manera frontal. Si estas dos placas en esa superficie de contacto no tuvieran ningún tipo de protuberancia o ningún tipo de obstáculo que evite que la placa continental avance sobre la placa oceánica, solamente tendríamos sismos de magnitud 5, 4, 3, 2. Pero si en este contacto de placas tuviéramos una zona roja, como está aquí en el lado derecho superior, que se llama las placas están acopladas, las placas están pegadas, están adheridas, tienen una protuberancia que evita que el continente avance sobre la placa oceánica. En ese momento el continente comienza a deformarse. 100 años, 200 años, 250 años, se deforma tanto, se acumula tanto esfuerzo, que al final ese esfuerzo vence la resistencia que ofrece esta zona acoplada y en la parte inferior izquierda vemos que al final el continente salta sobre la placa oceánica, genera el sismo y genera el tsunami. Este proceso se llama ciclo sísmico y lo podemos ver aquí con un poquito más de detalle. Ahí vemos cómo la placa oceánica se va introduciendo debajo del continente. El continente está avanzando y acá hay una zona acoplada, una zona pegada. Fíjense cómo la zona costera se va deformando, va retrocediendo, se va levantando la zona costera y llega un momento en que ya no puede acumular más esfuerzo y el continente salta sobre la placa oceánica, genera el sismo y genera evidentemente el tsunami. Este proceso puede tomar 100 años, 150 años, 200 años. Cuanto más tiempo transcurre, el área que va a participar en la ruptura o la área acoplada es de mayor dimensión y por lo tanto el sismo va a ser de mayor magnitud. Dicho esto, perdón, voy a retroceder aquí un poquito. El monitoreo que nosotros hacemos sobre el desplazamiento de estas placas tectónicas lo hacemos con estaciones de GPS. El GPS me va a decir en qué dirección se va la placa continental o si esta placa continental está detenida. Si miramos en la parte superior izquierda, si el GPS me dice el continente está avanzando hacia la izquierda, yo voy a representar esa información con una flecha, con un vector. El vector me va a apuntar hacia el océano, va a estar en dirección del océano, que me está diciendo el continente está avanzando sin problemas. Pero en la parte superior derecha, si vemos ahí, el GPS está retrocediendo y en este caso el vector me estaría diciendo, estoy retrocediendo y me oriento hacia el continente. Si los vectores del GPS se orientan hacia el continente, significa que estamos en esta etapa de acumulación de esfuerzos, de acumulación de deformación y va a dar origen a un sismo en algún momento. Entonces, si miramos el mapa
aquí las flechas de color negro que representan los datos de GPS, todas las flechas de color negro apuntan hacia el continente, lo cual me está diciendo que toda la zona continental se está replegando, se está levantando, se está deformando y que en algún momento va a tener que dar origen a un sismo de gran magnitud. Entonces, ahora podemos estimar perfectamente las dimensiones de esa área que va a dar origen a este posible sismo que se está generando, se está preparando en esta zona. Analizamos la información, interpretamos la información y lo que tenemos es esta imagen que ahora aparece aquí. Las áreas de color rojo nos dice ahí se está acumulando esfuerzo. Las áreas de color rojo nos dice aquí las placas están pegadas, están adheridas, están acopladas. Aquí se está acumulando esfuerzo y aquí va a ocurrir el próximo evento sísmico. Entonces, como las dimensiones del área está asociada a la magnitud del sismo, entonces nos damos cuenta que en el sur de Perú, en el norte de Chile, esta área de color rojo probablemente genere un sismo que sobrepase el valor de 9.0. Va a ser un sismo bastante grande en la zona norte de Chile. Si nos enfocamos en la zona central, donde se encuentra Perú, donde se encuentra Lima específicamente, esta área de color rojo la vamos a poner aquí de esta manera. Ahí están las áreas de color rojo, ahí se está acumulando esfuerzo, se está acumulando energía, ahí las placas están acopladas, ahí se ha producido el sismo. Entonces, en el lado derecho he puesto los registros de ese posible sismo. Si nosotros golpeamos la mesa con el puño, nos va a salir este registro de color rojo. Y si golpeamos con una comba o con un martillo la mesa, nos va a salir la línea de color azul. Significa que cuanto más grande es el registro del sismo, nosotros podemos definir exactamente la magnitud del sismo. Entonces, en este escenario, para este sismo, hemos generado esa liberación de energía, esa ruptura, y la liberación de energía nos ha dibujado este registro de color azul. Hemos unido los picos máximos de este registro del color azul, le hemos llevado en un gráfico muy sencillo, que la parte alta de estos valores me va a decir la magnitud del sismo, y nos sale que el sismo que va a ocurrir frente a Lima debería presentar una magnitud de 9.0. En el lado derecho les he puesto el área de ruptura, el área acoplada del sismo de Chile de 8.8, y si nos damos cuenta, esa área se parece mucho a la que hemos encontrado frente a la costa de Lima, en dimensión y en forma. Y a los amigos de Chile les hemos dicho, dame el registro de tu sismo para comparar con lo que yo estoy encontrando con mi escenario teórico de sismo. Nos ha dado el registro, le hemos hecho el mismo análisis y sobre la figura del lado izquierdo le hemos puesto ahí con una línea de color verde y lo que sale es esta figura. Significa que el sismo que va a ocurrir frente a Lima o tiene magnitud 8.8 o tiene magnitud 9.0. Y este es el aporte técnico-científico que hace el IGP a la gestión del riesgo, que hace el IGP para el cambio de políticas de Estado. Entonces, el sismo puede tener 9.0 u 8.8 y el resultado de nuestras investigaciones. Si ese sismo ocurre, evidentemente Lima se va a sacudir con diferentes niveles de sacudimiento del suelo. Nosotros hemos estimado de que para ese sismo, en Lima se estaría sacudiéndose con valores de 600, 700, 800, 870, 880 centímetros por segundo al cuadrado. Eso es el nivel de sacudimiento del suelo de Lima. Si queremos comparar esto con algo que conocemos, yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan Lima qué tan fuerte se sacudió el suelo cuando ocurrió el sismo de Pisco 2007? Si ustedes recuerdan eso, Lima en promedio se sacudió con valores entre 80 a 100 centímetros por segundo al cuadrado. Ahora se estaría sacudiendo con valores de 600, 700, 800, 880, ¿no? centímetros por segundo al cuadrado. Es decir, prácticamente valores logarítmicos de incremento de sacudimiento del suelo. ¿Y por cuánto tiempo se sacudiría el suelo? Todas las estimaciones que hemos hecho debería ser por más de 5 minutos. Y este sismo estaría generando un tsunami en la zona costera que, según la investigación que hemos publicado, estaría sobrepasando los 25 metros de volumen de agua que estaría golpeando la zona costera. No estoy diciendo la ola, estoy diciendo el volumen de agua debería tener una altura de 25 metros mínimo que estaría sacudiendo la zona costera. En ese escenario, hemos hecho un mayor análisis para toda la costa del Perú y al final hemos identificado el mapa de zonas de acoplamiento sísmico para la costa peruana.
Ahí queda bien definida el sismo de 8.8, entre Nazca y Chala el sismo de 8.0 y frente a la costa de Moquegua y Tacna el sismo de 8.0. Y nuevamente se pone evidencia de que en la zona norte del Perú no se tiene áreas de acumulación de esfuerzo que puedan dar origen a sismos con magnitudes mayores a 8. Este es el mapa de acoplamiento sísmico que reemplaza cuantitativamente a lo que históricamente conocíamos como el mapa de silencio sísmico o zonas de silencio sísmico. Eso ya no existe. Ahora se llama zonas de acoplamiento sísmico. Conocemos el área, conocemos la magnitud. En la otra definición de zonas de silencio sísmico solamente conocíamos la zona libre. No podíamos cuantificar ni el área ni la magnitud del sismo. Ahora sí. Entonces, en la figura del lado derecho les he puesto porque recuerdo bien el sismo último que ha ocurrido en Lima el año pasado, 6.1. Las personas preguntaban, ¿este sismo ayuda a liberar la energía de ese gran sismo? No, este sismo es similar al que va a ocurrir. Entonces ahí les he puesto unos círculos grises. Hay un puntito rojo en la parte central. Ese es el sismo de 6.1 y la última línea de estos círculos es el sismo de 8.8. Entonces realmente no tiene nivel de comparación. El sismo de 6.1 solamente ha producido una ruptura de algunos metros y en este caso estamos hablando que el sismo frente a Lima debe tener una longitud de ruptura del orden de 500 kilómetros por 200 kilómetros de ancho. Es decir, no hay nivel de comparación. Y esto es Lima. Dos escenarios críticos que nos tiene que ponernos a nosotros a reflexionar. El lado izquierdo, Lima, lo que hemos visto que se construye con la normativa. El lado derecho, el crecimiento de Lima sin tener en cuenta la normativa y evidentemente el riesgo se va incrementando cada vez mucho más. Muchísimas gracias, muy amables por escucharme. Muchas gracias, doctor Tavera, por esta excelente exposición tan clara y contundente sobre la amenaza o el escenario sísmico al cual nos enfrentamos, ¿no? Entender que es muy relevante contar con buena infraestructura, que nos encontramos en un país sísmico, pero también este impacto positivo que puede tener también un escenario de sismo con respecto a la disponibilidad del agua. Entonces, muchas gracias, doctor Tavera, por su exposición. Y ahora le doy la palabra a Luis. Luis, por favor, adelante con tu presentación. Eh, Muy buenos días con todos los participantes. Rosa María, por favor, me confirma si se ve la presentación. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, voy a compartir alguna información que se ha generado en el marco del proyecto Agua en Emergencia. Es un proyecto que se implementa conjuntamente con Sedapal. Bueno, y hemos visto el escenario de riesgo sísmico, lo ha explicado el doctor Tavera, es un escenario bastante preocupante. No, solo resaltar algunos números relacionados con la cantidad de heridos que generaría este sismo, lo cual va a demandar atención médica, pero también el agua va a ser un factor importante para poder atender a estos heridos. Y la tercera parte de la población va a quedar sin un techo donde quedarse. Entonces va a haber una demanda fuerte por albergues o cobijos para estas personas y por lo tanto la concentración también del agua va a ser necesario poder planificar. Eh, y este sismo también va a hacer daños a la infraestructura de agua y desagüe, del cual quiero profundizar al respecto, ¿no? El mapa que está a vuestra izquierda de vuestra pantalla es el mapa de peligro sísmico para Lima y la afectación que tendría o la exposición que tendría la red de agua potable y alcantarillado de Sedapal para Lima y el Callao. Y en el mapa de la derecha hemos hecho un trabajo con 47 distritos de los 50 distritos perdón, de los municipios distritales, de los 50 que existen en Lima, ¿no? Para ver a detalle cuál sería el escenario al cual enfrentaríamos si ocurriera este sismo, ¿no? Por ejemplo, este es el distrito de Pachacamac,
por Pachacamac cruza el río Lurín, por eso que existen varios puntos, los triángulos son pozos, tanto de Sedapal como pozos privados, ¿no? Y el agua se abastece a través de una tubería de bombeo hacia la población que está en la parte alta. En el mapa se ve la parte azul, es población conectada a una red de CEAPAL, y las partes amarillas son poblaciones que no están conectadas a la red de CEAPAL, ¿no? La parte azul es el sector de Manchay, que está en la parte alta, y el agua se impulsa a través de una tubería de impulsión que extrae agua de los pozos que tiene CEAPAL ahí para abastecer a toda esa población, ¿no? Ante un sismo, lo que va a suceder es que posiblemente esta tubería de impulsión falle, no va a haber posibilidad de llevar agua a través de bombeo desde los pozos hasta Banchay, y lo que se tiene que trabajar es cómo habilitar los pozos para distribuir agua a través de cisternas para la población que está en la parte alta, tanto la que está conectada a la red de CEAPAL, ¿no? Como a la población que no está conectada a la red. Entonces, se va a requerir trabajar albergues. Con el municipio se han identificado los albergues que tienen previsto establecer. El municipio de Pachacamac, en este caso en el sector de Manchay, hay 3 albergues, ¿no? Que sin embargo, para la cantidad de población todavía es un número reducido de albergues. Pero además lo que se necesita en esos albergues es trabajar en hacer inversiones previas para poder pensar en cómo abastecer de agua a esos albergues a través de cambio de cisterna, pero además tenemos que tener una infraestructura básica donde almacenar agua y una infraestructura básica para distribuir el agua entre los albergues, ¿no? El, y también es importante en ese sentido poder trabajar articuladamente entre CEAPAL y el municipio distrital para poder planificar estos aspectos, pero también coordinar con otras instituciones como son el Ministerio de Transportes para habilitar las vías, el Ministerio de Energía para poder habilitar o garantizar que hay energía que permita bombear las aguas bombear el agua y extraer el agua de los pozos, por ejemplo, ¿no? Pero además hay mucha población que está dispersa y que va a ser difícil llegar, y entonces necesitamos la capacidad logística que tiene el sector empresarial para poder distribuir agua a toda esta población, ¿no? Entonces, es un escenario particular, distrito por distrito. En este caso, Pachacamac tiene varios pozos, tanto de CEAPAL como de usuarios privados, pero en el análisis que hemos visto, hay muchos distritos que no necesariamente tienen pozos dentro de su jurisdicción. Entonces, tenemos que trabajar en estrategias para distribuir agua de los pozos más cercanos y llevar hacia los albergues y a la población que está en ese distrito. Y, y en base a esto, un poco el análisis que se ha hecho a nivel ya de todo el sistema de agua alcantarillado de Lima, ¿no? Con información que ha facilitado CEDAPAL y información que se ha ido actualizando con el apoyo del proyecto, ¿no? Podemos ver la situación en lo que es las redes primarias y secundarias de agua potable, ¿no? En las redes primarias, cerca del 25% de las redes estarían en riesgo alto y muy alto ante un sismo, un tsunami, seguido de tsunami, y esto significa que habría una afectación en estos. En, en el gráfico del centro podemos ver cuáles son esos distritos que principalmente donde principalmente habría afectación en estas redes primarias y también en las redes secundarias. Y en el mapa podemos ver dónde están distribuidos y dónde están ubicadas estas redes con mayor riesgo, ¿no? De manera similar, el mapa para las redes colectoras primarias y secundarias de alcantarillado, ¿no? Donde la vulnerabilidad de estas redes se ha trabajado en base a la antigüedad de la tubería, en base a
al tipo de tubería, al tipo de fabricación de tubería, ¿no? Y la exposición del peligro se ha visto en base al peligro al sismo, principalmente relacionado a el tipo de suelo sobre el cual está tendida las tuberías, ¿no? Y luego podemos ver los principales distritos en los que que estarían con mayor afectación en la red recolectoras de alcantarillado. Lo mismo en los pozos. Vemos el nivel de exposición de los pozos, de los 460 pozos aproximadamente que tiene Sedapal. De esos, el 66% está expuesto a un nivel medio de peligro y el 27 bueno, el 28% está expuesto a un peligro alto y muy alto, pero a partir del análisis de vulnerabilidad que Sedapal ha hecho en cada uno de estos pozos, ha determinado que quedarían operativos luego de que se ha expuesto a un sismo como el que estamos hablando, cerca de 109 pozos, 110 pozos. Y la distribución de esos pozos está en este cuadro de la parte izquierda inferior de las pantallas, ¿no? Lo que queremos llamar la atención es que no todos los distritos tienen pozos y hay distritos que tienen bastantes pozos, por ejemplo, Lurigancho, que tiene 21 pozos, esto porque está cerca al río Rímac y hay toda una batería de pozos que están cercanos al río Rímac. Lo mismo que en Pachacamac, donde pasa el río Lurín, o en la parte norte donde está el río Chillón. Pero hay muchos distritos que no tienen pozo o hay distritos que tienen solo un pozo y son distritos bastante grandes. Entonces, el desafío es cómo abastecer a toda la población del Lima y el Callao con pozos con pozos muy limitados y distantes, ¿no? Y entonces lo que se está haciendo es poder identificar en cada uno de estos pozos dónde están ubicados, ¿no? Cuál es el caudal que se puede extraer de ese pozo y con ese caudal determinar a cuánta población se puede abastecer de ese pozo, dado que ahí en el protocolo del Ministerio de Vivienda establece que hay que garantizar al menos 15 litros por persona día de agua en un escenario de desastre, ¿no? Entonces, con esos Luis, datos, perdóname, 2 minutos. muy bien, hemos determinado que este pozo abastecería a 181.000 personas. Bueno, en base a ese escenario, lo que hemos visto cómo sería la respuesta frente a este desastre y hemos identificado 3 momentos clave. Un primer momento que hemos llamado como el momento del autoabastecimiento, que puede durar algunos días, y es que son los días en que Sedapal y el Estado en su conjunto va a tener que poner en marcha todos sus planes y protocolos. Este proceso puede durar entre 3 a 7 días, ¿no? Cuanto más preparados estemos, va a ser menos días, entonces por lo tanto podremos implementar más rápido la segunda fase. En esta etapa de autoabastecimiento es importante que la población esté informada para que cada familia y cada sector pueda tener su propia estrategia de autoabastecerse de agua durante los 3 días o 7 días que se necesitarían para empezar a abastecer agua a través de los puntos de agua en emergencia que tiene Sedapal. Y estos puntos de agua en emergencia es básicamente abastecer de agua a través de los pozos que tendría Sedapal y los pozos de sectores privados o personas privadas que podrían poner a disposición para abastecer a la población. Este proceso puede durar algunos meses que básicamente está en función a cuánto demora Sedapal y el Estado en evaluar cuál ha sido la afectación en las redes y poder trabajar en el restablecimiento progresivo del servicio. O sea, cuanto más rápido se empiece a rehabilitar las redes,
¿no es cierto? El abastecimiento a través de los pozos será en menos tiempo, porque podremos empezar a abastecer a través de las redes el servicio, ¿no? Y luego la rehabilitación y la reconstrucción, que sería el tercer momento, que puede durar algunos años, para que CEDAPAL pueda volver a tener a poder brindar la calidad, el servicio con la calidad que actualmente conocemos. De hecho, que aquí se necesita también inversión fuerte, que sea resiliente, que sea redundante, para poder garantizar y poder prestar un servicio que sea confiable, ¿no? Entonces, este proceso de respuesta necesita mucha coordinación y articulación entre todos los sectores del Estado, pero también entre todos los niveles de gobierno, a nivel distrital, regional, nacional. Pero además, como ya lo indicaron anteriormente, es importante involucrar al sector empresarial, a la cooperación internacional y a la sociedad civil en este proceso. Y en ese contexto, nosotros, ya para terminar, estamos implementando el proyecto Agua en Emergencias. Este es un proyecto financiado por la cooperación suiza. Se enfoca en el fortalecimiento de capacidades de CEDAPAL para que pueda prepararse de manera efectiva y garantizar el acceso al agua durante un escenario de un sismo 8.8. Este proyecto está implementado por un consorcio de ONGs que es el BETAS, PREDES y Ayuda en Acción, ¿no? Y con eso termino la presentación, Somalia. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu presentación. Gracias por ayudarnos a entender realmente la vulnerabilidad del sistema de agua y saneamiento en Lima ante un evento sísmico y la importancia de estar preparados. Pero el estar preparados también significa trabajar de manera articulada y coordinada con los diferentes actores y a diferentes niveles. Entonces, muchísimas gracias, Luis, por tu mensaje y por el trabajo que viene impulsando la cooperación suiza a través de la iniciativa Agua de Emergencia. Muy bien, ahora nos toca darles la bienvenida al panel de diálogo. Para ese panel de diálogo vamos a contar con la participación de 3 grandes panelistas, a los cuales tengo el gusto nuevamente de conversar con ellos. Nos acompaña el ingeniero Humberto Reyes, gerente general encargado de CEDAPAL. Nos acompaña también Max Carvajal, el director general de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y también nos acompaña Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la organización Hombro a Hombro. Gracias a los 3 por acompañarnos en este panel de diálogo. Y antes de iniciar con el panel, me gustaría recordarles algunas instrucciones para el manejo del panel. Primero, recordarles que tenemos 2 bloques de preguntas. Para este primer bloque, cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos para responder a las preguntas que vamos a formular y luego vamos a dar un espacio al público para poder atender a sus consultas. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar el bloque del panel. Como primera pregunta, y dirigida básicamente a Humberto. Humberto, desde tu rol en CEDAPAL, considerando que tenemos un escenario de sismo de 8.8, como nos explicó minutos atrás el doctor Tavera, ¿cuáles consideras que son los puntos más críticos de vulnerabilidad identificados en la red de agua y alcantarillado en Lima, que podría comprometer el abastecimiento de agua en zonas industriales de Lima y Callao? Adelante. Bueno, sí, ahora sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan, no? Quería un poco comentar acerca de la pregunta que justamente nos hacía Rosa María respecto a los puntos vulnerables que tiene CEDAPAL en nuestra red de distribución. Sí, efectivamente, ya hemos hecho un estudio en los años previos que nos ha permitido identificar cuáles son las zonas más vulnerables, tanto en las redes de agua potable como en las redes de alcantarillado.
Como ustedes saben, Cedaval pues, es una empresa que brinda abastecimiento a Lima y Callao, y el sistema de distribución y alcantarillado es bastante complejo. Tenemos tuberías de aproximadamente 15.000 kilómetros en agua y algo similar en alcantarillado, para que ustedes tengan una idea del nivel de complejidad. Se ha hecho estudios previos para poder identificar justamente cuáles son las zonas más vulnerables, y efectivamente tenemos información al respecto. Por ejemplo, hemos identificado que hay casi un 8% de zonas críticas en lo que es agua potable, y también las zonas de alto nivel de criticidad están alrededor del aproximadamente 28%. Entonces, si sumamos las de alto riesgo con la de nivel importante de criticidad, estamos hablando de casi un 38%, digamos, redondeando un 40% de redes que estarían siendo afectados con lo que es un sismo de una intensidad mayor a 8. Sin embargo, ya estas redes han sido identificadas para poder tomar un plan de acción prioritario en ese sentido y poder justamente dar las acciones correctivas necesarias y evitar que pueda justamente tener mayores efectos negativos en caso de que sucediera un sismo. Hemos hecho lo propio también con lo que es el sistema de alcantarillado. En el sistema de alcantarillado también hay zonas de muy alto riesgo y también riesgo elevado. Y también más o menos se ha hecho una revisión preliminar años previos con cifras similares, de aproximadamente 38% y 40% en lo que son las zonas más críticas, como he mencionado, ¿no? Y de hecho, ya ahora con mayores niveles de ingresos, dado que se ha hecho, como ustedes saben, un rebalanceo tarifario, y con eso vamos a dar mayor prioridad a lo que es las acciones de operación y mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado. Efectivamente, en los años anteriores, el año 2023 y el año 2024, los niveles eran bastante bajos, dado que no contábamos con los recursos suficientes. Pero a partir de este año, al poder tener quizás algunos ingresos adicionales, podemos efectivamente decir que estamos en los centros de servicios hasta duplicando las acciones de operación y mantenimiento. Por ejemplo, se había programado inicialmente cerca de 30 millones de soles para operación y mantenimiento. Ahora estamos prácticamente a un nivel de 70 millones de soles, o sea, más del doble. Estamos yendo a una actividad más fuerte, más contundente en las acciones de reparación y mantenimiento, rehabilitación, tanto en agua como en alcantarillado. Muy bien, gracias al proyecto Aguas en Emergencia, que viene apoyándonos a través de la cooperación suiza con COSUDE, buscamos justamente afianzar los conocimientos y capacidades de nuestros trabajadores de CEDAPAL para dar una respuesta más efectiva en caso de ocurra un sismo de gran magnitud. Como ustedes saben, COSUDE nos ha estado apoyando desde el año 2023 y es un proyecto que va hasta el año 2027 con un aporte de $1,500,000 de manera importante. Entonces, estamos avanzando justamente en los frentes que voy a indicar. Por ejemplo, hemos apoyado al fortalecimiento institucional, ¿no? Estamos viendo nuevos instrumentos de gestión de riesgos como los planes de continuidad operativa, identificación de escenarios, entre otros, ¿no? Esto es en lo que es fortalecimiento de la institucionalidad de CEDAPAL. Luego también tenemos el tema de, como dije, de capacitación y de las competencias y capacidades del personal de CEDAPAL. Hay un amplio plan de capacitación, tanto es así, miren, que a la fecha ya han pasado casi 1.900 personas de trabajadores de CEDAPAL sobre capacitaciones relacionadas a la gestión de riesgo de desastres. Esto es importante porque ya ellos van sensibilizando y conociendo los temas principales para que lo vayan también trabajando y manejando de mejor forma. Asimismo, se han logrado establecer algunas coordinaciones para identificar mecanismos de financiamiento, ¿no? Entonces, se ha identificado, por ejemplo, cuáles son los proyectos que necesitan ser financiados y considerados en el nuevo PMO de CEDAPAL que se va a presentar en el siguiente quinquenio. CEDAPAL está acabando el quinquenio 2022-2026 y estamos este año proponiendo a SUNAS la nueva propuesta de plan maestro optimizado, donde se han incluido justamente los proyectos principales relacionados a la gestión de riesgo y cuál es el nivel de financiamiento que se necesita para llevarlos a cabo.
Y por último, también están establecidos aspectos del mecanismo de coordinación y articulación con los diferentes sectores, ¿no? Tenemos una coordinación permanente con nuestro ente rector, que es el Ministerio de Vivienda y Construcción, también con la Municipalidad de Lima, con los bomberos, INDECI, entre otros. Eso se ha afianzado y estamos en permanente comunicación y coordinación. Por ejemplo, también tenemos coordinaciones con las municipalidades. Creo que tenemos 45 coordinaciones que se han hecho ya con las municipalidades en Lima y Callao para poder justamente llevar a cabo estas acciones. Hemos validado algunos protocolos y procedimientos que nos van a permitir una respuesta más rápida y efectiva en caso que se presenten sismos. Y por último, para terminar, también estamos llevando a cabo actividades como simulacros que efectivamente nos ayudan a entender un poco más la importancia y cómo responder ante esos eventos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Gracias por presentarnos las acciones que viene trabajando CEAPAL, no solamente bajo un escenario de sismo, de entender cuáles son las áreas en las cuales se encuentran expuestas, sino también qué otras acciones a través de los diferentes instrumentos que tiene la empresa van impulsando para poder responder de manera efectiva ante este escenario. Entonces, muchas gracias, Humberto. Por favor, todavía quédate con nosotros. Y a continuación le doy la bienvenida a Max Carvajal. Max, qué gusto verte nuevamente. Y Max, una consulta desde tu rol en el Ministerio de Vivienda. Ante un colapso masivo de la infraestructura de saneamiento, ¿qué impacto proyecta el Ministerio sobre el sector de agua potable y saneamiento y cómo esto condicionaría la capacidad de respuesta del Estado, sobre todo durante las primeras 72 horas? Adelante, Max. ¿Cómo estás, Rosita? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que mencionar es que, como ya se ha dicho en las presentaciones anteriores, un sismo puede ocurrir en cualquier momento. En ese sentido, y sabiendo el silencio sísmico de casi 280 años en Lima, hemos preparado un protocolo de restablecimiento del servicio. De hecho, tiene un nombre más largo, el protocolo para la respuesta y el progresivo restablecimiento del servicio de agua potable y saneamiento ante sismo de gran magnitud, seguido de tsunami en Lima metropolitana. Yo tengo acá la versión impresa, pero les vamos a pasar por el link del chat a todos el documento para que puedan descargarlo. ¿Por qué es importante eso? Porque ante un sismo de esa intensidad es muy importante que todos los actores sectoriales y multisectoriales estén preparados y tengamos claro qué debemos hacer cada uno. Es cierto que cada uno de los actores tenemos un plan, ya sea un plan de contingencia como el de CEAPAL o un plan de continuidad operativa como el del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por ejemplo. Sin embargo, es importante que tengamos claro qué debemos hacer cada uno de nosotros en los primeros 20 minutos, en las primeras horas, en los primeros días post-sismo. Y eso es lo que se refleja en el protocolo. Este protocolo entonces es importante por varias razones. La primera es que es el primer protocolo que se ha elaborado y publicado en el sector. No había uno antes, número uno, y también es cierto es que es el primer protocolo de los sectores. Entre los que tienen que elaborarse, es el primero que sale, ¿no? Tiene una interacción con muchísimos actores. El escenario que tenemos planteado en el protocolo, ya abordando directamente la pregunta, el escenario que tenemos frente a un sismo de 8.8 grados en la ciudad de Lima, lo reflejamos en este protocolo. De hecho, las primeras páginas del protocolo nos muestran cuál es ese escenario. Y hay que tener en cuenta que se requiere tener estas estimaciones, número uno, para saber en el estadio en el que estamos y cómo podemos mejorar ese estadio. Una cuestión a tener en cuenta, por ejemplo, es que casi la mitad de las redes primarias de CEAPAL ya superan los 25 años y muchas de estas tienen, por ejemplo, como material asbestocemento o hierro dúctil. Esto implica, como ya se ha mencionado antes, por ejemplo lo mencionó Humberto, una inversión que realizar en la ciudad de Lima
por ejemplo, así como en otras EPS, pero en la ciudad de Lima específicamente para la respuesta, para tener entonces mucha más resiliencia frente a este evento. El escenario nos indica algo que uno va a encontrar en literatura internacional para estos casos. Lo que va a encontrar para este tipo de situaciones, como un sismo, un periodo de sequía o algún evento que impida la producción de agua en condiciones normales, es mirar hacia aguas subterráneas. CEDAPAL tiene 439 pozos en la ciudad de Lima. Como se ha mencionado en la presentación, dos o tres anteriores, como mencionó Luis, por ejemplo, no necesariamente estos están uniformemente distribuidos en la capital, pero esperamos que de estos más de 400 pozos, al menos, sobrevivan 109 pozos. Esos 109 pozos conjuntamente tienen un caudal eh, que permitiría, como mencionó Luis, abastecer o atender a la población al menos con 15 litros persona por día. Nótese que eso es aproximadamente el 10% de lo que habitualmente consumimos en el país. ¿Ya? Eso tiene que tenerse en cuenta, es una dotación de emergencia, es una dotación frente a este sismo donde en principio podría verse afectada con alta probabilidad la planta de la Tarjea, podría verse afectada la planta de Chillón, y entonces la primera respuesta es ir hacia aguas subterráneas y abastecernos con los pozos que tiene CEDAPAL distribuidos en la capital. Notemos algunos detalles en este punto. Incluso si las plantas de agua estuviesen operativas post-sismo, tenemos que identificar cómo han quedado las redes de agua y las redes de alcantarillado, porque eso, si no se verifica, podría llevarnos a aniegos y eso generar aún más efectos. Entonces, este es un trabajo minucioso, es un trabajo articulado con todos los actores, porque como se dan cuenta, esos pozos deben funcionar con electricidad. Entonces, es un trabajo que hemos coordinado con Energía y Minas. Deben abastecerse en el primer momento puntos estratégicos, como por ejemplo los albergues que nos ha mencionado Luis, o como por ejemplo hospitales. Hay una coordinación directa con MINSA que se ha realizado, hay una coordinación o una articulación con municipios, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el GORE Callao, con los distritos de la capital. Entonces, probablemente, como mencionó Luis, para llevar agua hacia ciertos puntos, como por ejemplo los albergues, vamos a necesitar llevarlos con camiones cisterna. Las vías tendrán que ser liberadas y ese es un trabajo que se está haciendo también con MTC, con Interior, con Defensa. Entonces, este es un trabajo articulado en el que tengo que mencionar que Agua en Emergencia ha participado muy activamente y agradecemos mucho. Es un trabajo articulado del Ministerio, de CEDAPAL, de la cooperación suiza, de todos los actores que participamos en este proceso. Estamos para la mejora de ese primer escenario y de la respuesta frente a este escenario, ¿no? Entonces, lo primero a resaltar, diría yo, es que ya contamos con este protocolo que nos pone en una mejor posición, nos deja mejor preparados, más prevenidos frente a este posible evento en la ciudad capital. Muchas gracias, Max, por tu respuesta. La importancia de estar preparados nuevamente vuelve como un mensaje potente durante este webinar. Importante también el anuncio del trabajo que ha venido haciendo el Ministerio con el lanzamiento del protocolo para ordenar, ¿no? ¿Qué acciones hay que tomar y cómo hay que hacerlo, ¿no? Este trabajo coordinado con diferentes instituciones que es tan importante. Entonces, muchas gracias, Max. Y a continuación, Juan Manuel. Juan Manuel de la organización Hombro a Hombro. Juan Manuel, desde la perspectiva de la colaboración público-privada,
¿Cómo puede el sector empresarial ayudar al Estado a transitar desde una gestión reactiva hacia una colaboración más técnica e institucionalizada? Buenos días, señores. Muchas gracias por la invitación a tan, pero tan importante discusión. Creo yo que explicando qué es Hombro a Hombro, cuál es nuestra institución, iré respondiendo directamente esta pregunta. Somos un frente empresarial ante desastres que se forjó en el zafarrancho del fenómeno del Niño del 2017, pero nosotros ya veníamos trabajando con el Estado como asociación desde el 2011, apoyando la gestión de políticas públicas. La idea central fue el llevarle al Estado la capacidad del sector privado en hacer que las cosas sucedan, que es la definición más sencilla de gestión. Trabajamos con el MIDI desplegando las comisiones KIPU para traer lo mejor del mundo en política pública basada en evidencia. También trabajamos con el MIDIS apoyando el nacimiento de Jaliwarma, trabajamos con el Minedu apoyándolo en temas de gestión logística, trabajamos con nuestra Marina de Guerra con la estrategia de acción social con sostenibilidad que le dio la vida a las plataformas itinerantes de acción social, estos barcos que llevan Estado a las cuencas de la Amazonía, las más alejadas del país, y que hoy forman parte del programa País del MIDIS. Trabajamos en defensa, en las operaciones multisectoriales en el BRAEN y en frontera, etc. Cuando surgió el Niño del 17, no había una comunicación fluida entre Estado y sector privado para coordinar acciones. Y dada nuestra ubicación en el ecosistema público y privado, nosotros llenamos ese espacio y nos convertimos en un articulador entre el Estado y el sector privado. La idea era muy simple: juntar las acciones de todo el sector privado en estrecha coordinación con el Estado. En vez de que una empresa se vaya por aquí, otra más allá, la idea es decir, esperen un momento, juntémonos y coordinemos con INDECI para saber qué se necesita, qué no se necesita, qué gap debemos reducir, qué es lo que falta, dónde, cuánto, y para ser de esa manera muchísimo más eficientes, más fuertes y con brazos más largos. Hasta pollos vivos llevamos a Piura por la cuesta de Ñaupe de noche, y en el colegio La Salle ya nos esperaban para procesarlos y salir inmediatamente a los albergues porque no se disponía de capacidad de frío. Algo debimos haber hecho bien porque el Ministerio de Defensa nos nombró como representantes del sector privado en el Centro de Operación de Emergencia Nacional y firmamos los convenios correspondientes. Es en ese momento cuando, con el apoyo de Breca, Intercorp y Gloria, es que nace la idea de armar un frente empresarial que asuma una posición mucho más proactiva de articulación de todo el sector privado ante desastres de gran magnitud, y así es como nace Hombro a Hombro. A ello creamos un protocolo de operaciones en el 2018 y hemos participado en todos los desastres nivel 4 y 5 que han habido en el Perú desde entonces. En el 2025 hemos actualizado este protocolo con ramas o patas en banca, en energía, en alimentos, en comunicaciones, en agua, en centros comerciales, etc. Hombro a Hombro nació con la idea de trabajar en primera respuesta, complementando y apoyando al Estado. Pero poco a poco la experiencia en nuestras operaciones nos mostró claramente, sin lugar a dudas, que seríamos mucho más sostenibles, más eficientes, si complementamos estas acciones de primera respuesta con la promoción de la cultura de preparación en la población. Es decir, que las familias no esperen a que el papá gobierno les haga todo. Son las mismas familias las principales responsables de su propia seguridad, de su propia supervivencia ante desastres de gran magnitud. ¿Quién sino uno es el responsable de la seguridad de nuestra familia? ¿Es el bombero acaso? ¿Es el soldado? ¿Es el policía? ¿Es el gobierno central? No, cada uno debe velar sobre cómo enfrentar a los desastres, cómo y dónde construir su casa, cómo asegurar sus muebles para que no le caigan encima, cómo se va a reaccionar, quién se encarga de qué, cómo se arma el combo de supervivencia, que es la mochila más la caja de reserva,
cuál es la zona de seguridad de la casa, cuál es el punto de encuentro familiar, cómo usar el 119, cómo nos organizamos en comunidad, en la cuadra, en la quinta, en el edificio y en el barrio. Ese tema que parece tan de sentido común es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Eso, nuestra segunda pata estratégica en hombro a hombro es la de la promoción de la cultura de preparación en la sociedad, y para eso dictamos talleres gratuitos a quien nos lo solicite. Trabajamos en Lima y Callao con el Ministerio de Educación para capacitar profesores, para a través de ello llegar a los niños y a sus familias. Hemos cerrado el 2025 superando el 1.000.000 de niños, y por último, con la ayuda de inteligencia artificial, todos los días emitimos a las 6 de la mañana 24 programas de radio, 24 posts de Facebook, de Twitter y 4 programas de televisión multirregional, región por región, sobre todo lo que va a suceder ese día en cada región, con información de fuente oficial, a la que agregamos recomendaciones sobre cómo enfrentar desastres. Esta última herramienta nos permite llegar a más de 2 millones de personas al día, gracias a que más de 290 medios confían en nuestra información y retransmiten nuestros materiales. Podemos hacer todo esto gracias al soporte que nos brinda nuestro patronato. En el 2017 éramos 13 empresas, antes de la pandemia del COVID éramos 28 empresas, hoy somos 82 las que nos apoyan y esperamos superar las 100 a fin de año. Nos hemos constituido como un socio estratégico del INDECI en la atención de desastres en el país, y ya somos reconocidos en el planeta como un caso de éxito, formando parte del Connecting Business Initiative de las Naciones Unidas, los que nos permite aprender de mejores prácticas, de las mejores prácticas del planeta, y recurrir también a acceder a recursos internacionales. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Cuán importante el punto que tú destacas, que la preparación, si bien estamos pensando en una mirada del Estado, pero la preparación comienza desde nosotros, desde las familias. Entonces, no olvidar este mensaje clave que compartes con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Y ahora voy a leer algunas preguntas que tenemos desde el chat y les pediré, por favor, que me apoyen con sus respuestas. Entonces, la pregunta para CEDAPAL. CEDAPAL, tengo una pregunta para Humberto. Humberto, aquí nos informan que CEDAPAL tiene contratados seguros catastróficos que entendemos cubren todo el tema de reconstrucción que podría darse ante un evento catastrófico. Adicionalmente a este mecanismo, ¿existe otros mecanismos financieros que está impulsando la empresa de agua y saneamiento de Lima para enfrentarse o atender posibles desastres de gran magnitud? Humberto. Sí, a ver, efectivamente, comentar que tenemos en primer lugar un seguro contra riesgo de desastres, que es un seguro importante de 300 millones de dólares que va a ayudar muchísimo, pero seguramente no va a ser lo suficiente, ¿no? Dependiendo de la magnitud del desastre, habría que ver las necesidades que se van a tener en ese momento, pero algo nos va a permitir tomar acción de forma inmediata. Y lo otro es que veníamos comentando es que con la priorización de los proyectos relacionados a la gestión del riesgo de desastres, que van a darse una priorización en financiamiento a través del estudio tarifario, se va a poder avanzar también en la prevención, de tal manera que nos coja mucho más preparados que en otras ocasiones, ¿no? Eso sería, Rosa. Muchas gracias, Humberto. Max, una pregunta adicional del público. Aparte de las acciones que tú nos has mencionado, nos preguntan qué otras acciones prioritarias debería impulsar el ministerio para fortalecer la resiliencia en la ciudad de Lima en cuanto a la disponibilidad de agua. Es una súper buena pregunta. Nosotros tenemos en mente 2 o 3 cosas a mencionar en este punto como principales, hay muchas. Un aspecto que salta a la vista es la necesidad de financiamiento para inversiones. Inversiones con una mirada de gestión de riesgo de desastres, inversiones con una mirada prospectiva, ¿no? Para ello, es cierto, se necesitan incrementar estas fuentes de financiamiento, por un lado, pero por otro lado también es importante tener en cuenta que estas fuentes de financiamiento pueden diversificarse y apalancarse. Entonces tenemos que pensar
por ejemplo, el Fondo de Inversión Agua Segura que tiene el Ministerio de Vivienda, que ahora permite, según su artículo 10, la posibilidad de apalancamiento de recursos. Y entonces no tengo que ir guardando un poquito todos los meses para poder estar preparado, sino apalancar esos recursos futuros e invertir ahora y estar listos más prontamente. Primer aspecto importante, camino a afrontar esta situación. Otro aspecto importante camino a afrontar esta situación es que este protocolo lo conozcamos a detalle, que este protocolo lo interioricemos, que de este protocolo nos apropiemos. Y para eso estamos trabajando conjuntamente con todos los actores que ya mencioné en la pregunta anterior, pero quiero resaltar un aspecto. Vamos a hacer la semana que viene una simulación de este protocolo. Es un ejercicio muy importante. Lo que no puede pasar es que esté el protocolo y no estemos con este protocolo completamente interiorizado. Tiene que ser parte de nuestra tarea, de todos los actores que están en el protocolo, y entonces, si ocurriese un sismo, estaremos atentos, cada uno sabe qué hacer, cada uno desde su espacio, pero articuladamente, ¿no? Entonces ese es un punto importante, pero hasta aquí se han mencionado actores del sector público. La normativa, primero, frente a un evento de esa magnitud, una emergencia de nivel 5, y la normativa de recursos hídricos permite que podamos trabajar articuladamente también con el sector privado que cuenta con sus propias fuentes de agua. Entonces podemos empezar a trabajar, debemos empezar a trabajar también con el sector privado articuladamente, porque, por ejemplo, yo estoy seguro que ellos van a estar dispuestos a poner a disposición de la población, a poner a disposición de la ciudad estas fuentes de agua frente a una emergencia, ¿no? Es un trabajo que debe hacerse ex ante, para estar mejor preparados ex post, ¿no? Yo creo que estos 3 puntos son fundamentales, aunque seguramente podemos hablar de muchos otros, pero estos 3 puntos son claves camino a estar mejor preparados frente a un evento en la ciudad capital. Muchas gracias, Max. Muy clara tus respuestas. Y a continuación, una pregunta adicional para Juan Manuel, que quizás se adelanta un poco al siguiente bloque de preguntas. Pero Juan Manuel, la pregunta que recibimos de nuestro público participante es, ¿qué medidas deben tomar las instituciones privadas para preparar y organizar a la población? A ver, la responsable de la preparación de la población es la autoridad, evidentemente. Nosotros ayudamos a la autoridad a que lo haga y estamos en la parte de preparación de hombro a hombro muy enfocados en el tema de preparación. Por eso, como les comenté hace un rato, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos dando talleres a municipios, universidades, embajadas, ministerios, instituciones técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Son talleres gratuitos que brindamos junto con INDECI. Y además tenemos la central informativa que la verdad que está creciendo muchísimo, estamos muy orgullosos, son casos de éxito ya globales. Pero aún falta muchísimo. Las municipalidades tienen a disposición nuestros talleres para difundirnos, tenemos que penetrar más en el ecosistema, tenemos que entrar más a las brigadas, a las comunidades, de todo sentido, a los brigadistas de las municipalidades. Estamos a disposición de todos para poder compartir gratuitamente nuestros talleres, que básicamente es el plan familiar de INDECI en una presentación de casi hora y media, 2 horas. Así que estamos totalmente comprometidos en ese tema y tenemos el apoyo también de los medios de comunicación que también nos ayudan a difundir esto. Bien, muchas gracias, Juan Manuel, y gracias a todo el público que está participando con sus preguntas. Lamentablemente el tiempo es bastante limitado, pero nos comprometemos que una vez terminemos el webinar vamos a responder a todas las preguntas, preparar un documento y lo vamos a compartir con cada uno de los participantes. Entonces, paso rápidamente al segundo bloque de preguntas. Entonces, la primera pregunta quizás para Max. Max, ya que hablamos de los protocolos, quisiera saber, adicionalmente al protocolo intersectorial que mencionaste, ¿cómo aseguramos
que los planes de contingencia de las empresas estén alineados al Plan Nacional de Contingencia de Sismo seguido de tsunami. Max. Es que este es un trabajo que no se ha hecho de modo independiente. Este es un trabajo que se ha hecho articuladamente, desde la base, ¿no? Y tiene años de trabajo, no es un trabajo de una semana y salió publicado. Este es un trabajo que tiene años, es parte de un proceso, está completamente alineado a los instrumentos nacionales. De hecho, hemos tenido la felicitación respectiva por ser el primer sector, y no seremos el único que tenga su protocolo, ¿no? Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tanto para transportes como para comunicaciones tendrá su protocolo, o de repente será uno, pero tendrá su propio protocolo, donde también nosotros seguramente participaremos indirectamente, ¿no? Pero en este que tenemos nosotros, participan estos actores mencionados y otros más, me estoy olvidando de varios seguramente en este momento, pero está garantizado de que nuestros instrumentos están completamente alineados, porque parte de este trabajo es articular con todos los actores. No podemos hacerlo de modo independiente, aislado, como un punto aparte, no. Esto es parte de la estrategia nacional. Muy bien, muchas gracias, Max. Quizás en esa estrategia nacional también pensar cómo nuestros actores también del sector privado pueden hacer parte también de esas acciones que impulsa el Estado. Entonces, creo que es un tema aún todavía por discutir, pero muy importante el trabajo que mencionas que está impulsando el Ministerio. Gracias, Max. A continuación, la siguiente pregunta para Humberto. Humberto, ¿de qué manera Sedapal ha integrado en sus protocolos de emergencia la participación de empresas del sector privado para agilizar la identificación de daños y el restablecimiento del servicio en sectores productivos claves? Ok, gracias, Rosa María. Sí, desde ya hace algunos años y con mucha más fuerza desde el inicio del proyecto Aguas en Emergencia, efectivamente venimos avanzando en las acciones de prevención, pero necesitamos de todas maneras el apoyo del sector privado, que es muy importante, sobre todo en el caso de que se genere un sismo de 8.8 aproximadamente o más de 8, eso va a significar la participación plena de todos los sectores. Y deben responder de forma coordinada y articulada. Por eso es que estamos haciendo también parte de esas acciones para establecer ya los protocolos de coordinación, para poder apoyar rápidamente las zonas que sean vulnerables en el caso de la emergencia. De hecho, es importantísimo la participación del sector privado, del sector empresarial, quienes tienen capacidades técnicas, logísticas y también financieras muy importantes que nos van a ayudar mucho a poder atender a la emergencia en ese sentido. Asimismo, nuestros protocolos para las respuestas en emergencia ya los estamos compartiendo con el sector empresarial, los estamos motivando a que cada vez participen, por ejemplo, aquellos que manejan pozos, ¿no? En zonas de fuente propia, para ver la posibilidad de poder acceder a a esta infraestructura, a estos pozos, y poder brindar justamente el agua en esas zonas en caso de que ocurra pues ese desastre, ¿no? Asimismo, también va a ser importante tener en cuenta que un sismo va a requerir una respuesta rápida por parte de nuestra y el restablecimiento tiene que ser oportuno. No debe demorar mucho para no generar pues mayores problemas a la población. Entonces, en ese sentido, como habíamos dicho, el sector de la industria, el sector privado es importante, básicamente para ver un poco las capacidades que ellos tienen, como por ejemplo, de repente algunos camiones cisternas, algunos reservorios, los pozos, que utilizan internamente para sus procesos industriales, pero que podríamos de alguna forma temporalmente tomarlos como punto de apoyo para poder restablecer o brindar algún servicio a la población. Asimismo, también es importante contar con el apoyo del sector energético para asegurar el tema del combustible, la gasolina, ¿no? En este caso para que se pueda transportar los camiones cisternas a lo largo de todo Lima. También se va a necesitar, obviamente, rehabilitación de la infraestructura civil que se va a dañar
y ahí se va a requerir el apoyo técnico financiero para poder hacer acciones de inversiones necesarias que permitan pues restablecer la infraestructura básica para poder retornar el servicio. Entonces, eso es lo que hemos hecho, lo que venimos avanzando, pero quiero cerrar diciendo que efectivamente necesitamos de manera importante el apoyo del sector privado y los invitamos a seguir coordinando. Gracias, Rosa María. Muchas gracias, Humberto. Mensajes claves sobre este trabajo que ya también SEDAPAL está coordinando con el sector privado. Entonces, los saludo mucho, ¿no? El trabajo que ustedes entonces y la coordinación que ya están iniciando con actores del sector privado. Juan Manuel, la última pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué mecanismos de anticipación puede implementar el sector empresarial ante un escenario de desastres? Gracias. Yo antes de contestarte quisiera mencionar 4 puntos que me han llamado mucho la atención. No había escuchado que los pozos que queden después de un 8.8 en operación, esos 109 que mencionaron, serían suficientes para que cada limeño tenga 15 litros diarios, para que es lo que manda el manual Esfera, pero en realidad así sean 4 litros es lo mínimo que se necesita para sobrevivir eh, 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 en caso de un desastre. Así que yo no había escuchado esa data últimamente. Luego, que el 40% de las redes, o sea, de las 15.000 kilómetros de agua y 15.000 de desagüe, el 40% estarían muy, muy vulnerables ante un 8.8 y que me parece que los 70 millones de soles que se tiene como mantenimiento de la red, creo que es todavía bastante poco. Tercer punto, felicitaciones al ministerio con el protocolo, realmente felicitaciones, es muy importante. Eh, eh, Ojalá que lo podamos difundir y ejercitar en los ejercicios de simulación como mencionan, pero hay que también actualizar la normatividad del manejo del agua para emergencias. Por experiencia propia, cuando se dio la rotura de la línea madre en San Juan de Lurigancho, teníamos varios camiones cisterna con agua de pozo sellado de varias empresas de agua, de leche, de cervezas, listo para entregar a la población, pero no nos dejaron entregar esa agua a la población porque no venían cloradas, a pesar de que eran agua que venían de pozos que van directo a los sistemas de producción de las industrias, no nos dejaron repartir esa agua porque no tenían cloro, ¿no? En un momento de emergencia donde 1.200.000 personas no tenían agua que tomar. Entonces, ahí es evidente que tenemos que actualizar la normatividad para que en casos de emergencia poder atender a la población con agua probadísimamente de alta calidad. Y por último, tengan, por favor, cuenten con hombro a hombro para todos estos ejercicios y utilicen nuestra capacidad articuladora con el resto de compañías que forman parte del patronato y las que no también para poder ejercitar todos estos ejercicios de simulación. Tengan en cuenta con nosotros y pierdan cuidado que el sector privado siempre da un paso adelante cuando existen este tipo de problemas durante la pandemia. Todas las empresas de agua, cervezas, gaseosas y leches, todas produjeron agua sin marca para poder abastecer a la población y todas, sin excepción, dieron un paso adelante siendo un ejemplo a nivel mundial de solidaridad. Ahora, con respecto a tu pregunta, justamente a finales del 25 lanzamos la segunda versión de nuestro protocolo de operaciones en ESAN y será la guía de todo lo que hacemos, de cómo enfrentamos los simulacros y los ejercicios de simulación. Pero vivimos en un país que está en el puesto 11 del mundo en vulnerabilidad, ubicado sobre la cordillera de los Andes, que es el fruto del choque de dos enormes placas tectónicas. Y estamos amenazados por todos los fenómenos habidos y por haber, excepto huracanes y tornados. Y es evidente que nos falta muchísimo como país para poder enfrentar todo esto. Me permito
mencionar algunos temas críticos que tenemos que enfrentar como país, siempre pensando en los efectos de un 8.8 que ya es de carácter inminente. No es que probablemente vaya a suceder. Va a suceder y pronto, no sabemos cuándo. ¿Okay? Entonces, el primer punto que quisiera yo tocar es la gestión logística en emergencia. Cuando ocurra un 8.8, no vamos a tener el puerto de Callao, probablemente el de Cusco tampoco, ¿ok? El de Paracas tampoco. No vamos a tener al aeropuerto de Jorge Chávez porque va a estar probablemente afectado por el tsunami de 25 metros que menciona el doctor Tavera. Ni tampoco vamos a tener las carreteras que le dan acceso a Lima, tanto de que vengan de la sierra como las panamericanas. Solo vamos a disponer del aeropuerto de Las Palmas y estamos realmente listos para recibir ayuda internacional. Pueden operar aviones cargueros grandes en masa. ¿Tenemos las facilidades logísticas mínimas, almacenes? Evidentemente no. Así que tenemos acá una línea de acción urgente que dependerá que el Estado le dé la real importancia a este tema. Segundo, ante la realidad de la informalidad en la construcción de nuestras casas, ¿seremos capaces realmente como país de diseñar un programa de reforzamientos de una partecita de nuestra casa que nos permita al menos salvar la vida de nuestros seres queridos? Aquí hay otra ruta linda para poder trabajarla y el Japón nos puede dar lecciones al respecto. Y a propósito, nuestro sistema de agua potable y alcantarillado ya quedó claro que no va a soportar un 8.8. ¿Por qué también de manera paralela, de manera redundante, no pensamos en plantas potabilizadoras de agua reforzadas para que soporten un tsunami con un sistema de carga rápida para camiones cisterna? Eso existe en infinidad de ciudades que están frente al mar. Tenemos la flota suficiente de camiones cisterna para abastecer a Lima en caso de emergencia, en el supuesto que estos 100 y pico pozos sigan funcionando. Tenemos la capacidad de distribución de esa agua producida o de las plantas potabilizadoras que mencioné anteriormente. El Ministerio de Educación no cumple con el currículo escolar a nivel nacional y enseña el plan familiar para que los niños lo introduzcan en la familia, pero con una estrategia divertida, que los niños se diviertan, que aprendan jugando, como ya lo hemos demostrado en Lima y Callao durante 4 años. Sexto, hemos reforzado conscientemente nuestros hospitales, nuestros ministerios, los cuarteles de los bomberos y demás organismos estratégicos lo suficientemente para que soporten un sismo de 8.8? No, la verdad es que no. Aquí hay otro tema urgentísimo para poder enfrentar un sismo de 8.8. ¿Qué hacemos con 2 millones de heridos? Ya ni contar los muertos, 2 millones de heridos si no hay hospitales, ¿ok? ¿Por qué no terminamos de una vez la distribución, séptimo, ¿no? ¿Por qué no terminamos de una vez la distribución masiva de los postes con sirenas que avisen a la población de la inminencia de un sismo, que es lo que entiendo falta para terminar con el sistema de alerta temprana? Octavo, ¿por qué no desplegamos museos conmemorativos, por ejemplo, del terremoto de Pisco, del terremoto de Lima de 1746, de la erupción del Huayna Picchu o del aluvión de Yungay, pero de una manera divertida para concientizar a los niños, que los niños se diviertan? Esta es la estrategia y es una de las explicaciones cómo Japón tiene todavía o disfruta de una cultura de preparación que está viva a flor de piel en el ADN de esta magnífica sociedad. Noveno, ¿por qué no conmemoramos estos eventos con sendos actos públicos, como el que acabo de vivir yo personalmente el 17 de enero
a las 5:46 de la mañana en Kobe, Japón, donde una marea humana con la más absoluto silencio y respeto recordaron a sus muertos por el terremoto de 1995. Eso es una manera muy efectiva de mantener vivo el tema de gestión de riesgo de desastres. ¿Por qué no tratamos, décimo, por qué no tratamos de hacer algo diferente con los simulacros y los ejercicios de simulación? Porque seguimos haciendo exactamente lo mismo, copy-paste del último simulacro, del último ejercicio de simulación, y todo indica que no se están dando los resultados que queremos. 11. Estamos trabajando todos estos temas tan importantes con real carácter de urgencia, con un sentido de urgencia, pensando que el terremoto puede ser mañana. Me parece que ahí también tenemos una oportunidad de mejora. Y por último, este es un tema delicado, tiene nuestra Secretaría de GRD de la PCM la fuerza suficiente y la capacidad para coordinar todos estos temas de manera multisectorial y efectiva? ¿Por qué no implementamos un PMO, es decir, una oficina de gestión de proyectos, que reúna todas estas acciones para que estén más coordinadas, con mejores proyectos, se unifiquen procedimientos, se compartan responsabilidades de una manera mucho más coordinada y con fechas reales? ¿Todo esto es responsabilidad del Estado? Claro que sí, pero el sector privado siempre, estamos a disposición de apoyar para compartir nuestras capacidades y, ¿por qué no, a través de obras por impuestos, apoyar al Estado en el cierre de estas brechas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Creo que nos quedaríamos muchas horas más conversando contigo. Lamentablemente el tiempo es cruel. Muchas gracias a todos los panelistas por su participación y también al público por sus preguntas. No se preocupen, estamos recolectando todas las preguntas y van a ser respondidas posteriormente. Entonces, gracias nuevamente a cada uno de los panelistas, y para cerrar ese bloque voy a invitar a Guadalupe Mazana. Guadalupe, por favor, para que nos resumas los mensajes claves de estos dos bloques que hemos presentado en el webinar. Adelante, por favor. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias. Es importante recalcar que estos mensajes están dirigidos a que el sector privado comprenda el rol estratégico que tiene. Se han más o menos como agrupado con 4 conclusiones de todo lo que se ha hablado, tanto con los expositores como los panelistas. El primer mensaje o conclusión está referido al agua como un activo crítico para la continuidad. En un sismo de 8.8 magnitud momento es un fenómeno natural, no solo un desastre físico, sino es una crisis operativa. Sin agua potable y saneamiento, los planes de continuidad de negocio, ¿no?, son inviables, ya que afectan directamente a la salud de los colaboradores y la estabilidad de las operaciones. Otro mensaje importante, tipo conclusión, es sobre el tema de la respuesta reactiva a la preparación técnica. Las empresas deben transitar de la donación humanitaria puntual hacia una colaboración técnica institucionalizada. Esto implica integrar sus capacidades logísticas en mecanismos de coordinación preestablecidos con el Estado, como por ejemplo, ¿no?, generar una mesa de coordinación permanente con el Ministerio de Vivienda y con los 3 niveles de gobiernos, antes que ocurra el desastre, para lo cual es importante la participación de los 3 niveles de gobierno, los organismos internacionales y el sector empresarial, en un trabajo conjunto para fortalecer la preparación y se logre la coordinación intergubernamental para una respuesta efectiva, mediante la cooperación y colaboración preestablecida a través de alianzas estratégicas que se van a promover. Otra conclusión importante como mensaje para el sector empresarial es la interoperabilidad público-privada. La preparación real no es tener un plan guardado, es garantizar que los protocolos de las empresas estén alineados y hablen el mismo idioma con los planes, por ejemplo, de contingencia
de SEDAPAL, Ministerio de Vivienda, INDECI y otras entidades del sector público. Importante también es alinear los planes de comunicación y realizar campañas comunicacionales conjuntas con el sector empresarial, la Red Humanitaria Nacional y los 3 niveles de gobierno para que pueda haber una mayor difusión en Lima y Callao para una adecuada preparación ante un sismo de gran magnitud. Y como punto final de conclusiones, hemos enfocado lo que es la inversión en la resiliencia. El costo de la preparación es significativamente menor al costo de la inacción. Establecer hoy preacuerdos de suministro, rutas críticas tanto como de comunicación como sistemas de almacenamiento masivo, entre otros, es lo que determinará la capacidad de recuperación de Lima y Callao. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchas gracias, Guadalupe, y ya estamos llegando al final del webinar. Nuevamente mi agradecimiento especial a cada uno de los panelistas, los expositores y al público que se ha unido con nosotros en este webinar por acompañarnos y también escuchar y aprender un poco más de este tema que es tan estratégico e importante para el país. Ahora, para las palabras de despedida oficial, invito a Pierina Gramonte de la Cámara de Comercio Suiza. Adelante, Pierina. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los asistentes. Estoy segura que esta información nos lleva a muchas enseñanzas. Este webinar es solo el primer paso. A partir de los intercambios y reflexiones de hoy, el Hub Regional de la Cooperación Suiza continuará profundizando el trabajo con actores del sector privado que puedan generar un impacto concreto en escenarios de emergencia. Este espacio ha permitido identificar capacidades, intereses y oportunidades de acción frente a un sismo de gran magnitud, como el que enfrentaría nuestro país. A partir de ello, se estará avanzando hacia una siguiente etapa de trabajo focalizado con empresas estratégicas. Estén atentos, por favor, a los próximos pasos, a nuestras redes sociales, los tenemos en nuestra base de datos, no se preocupen que van a tener más información, porque ahora el verdadero impacto empieza cuando pasamos de la reflexión a la acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierina. Con tus palabras concluimos con este webinar. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Como lo mencioné al inicio, vamos a compartir el resumen de todo este webinar, las presentaciones también a través del correo, así que estén atentos a nuestra comunicación. Y como dijo Pierina, esto es el inicio, vamos a seguir conectándonos con ustedes y con el sector privado para impulsar una ciudad más resiliente ante los desastres. Entonces, nuevamente, muchas gracias, que tengan un buen día y hasta pronto.